Cuando Frank Whittle encendió por primera vez su diminuto motor a reacción experimental en un cobertizo lleno de humo y escepticismo. Incluso sus superiores pensaron que se había vuelto loco. Nadie creía posible que un motor impulsado por aire pudiera sustituir a la hélice. Pero para el año 1944, su creación superaría en vuelo a los diseños más avanzados de la Luftwaffe y ganaría silenciosamente la carrera hacia el futuro. 12 de abril de 1941. Un hangar de la RAF en Brockworth, Gloucestershire. La noche era fría, húmeda y estaba cargada con el olor del aceite y el metal. En el interior, el aire vibraba con una tensión extraña, de esas que preceden a algo que está a punto de explotar o de cambiar el mundo para siempre. Las sombras de los hombres se alargaban bajo las bombillas desnudas. Las herramientas brillaban sobre los bancos de trabajo, y en el centro se alzaba una máquina que no se parecía en nada a un motor de avión. Parecía más bien un cañón apuntando al futuro. Frank Whittle se encontraba junto a ella, con los ojos hundidos por semanas sin descanso. Su mono de trabajo colgaba suelto sobre un cuerpo tallado por la obsesión y el insomnio. A su alrededor, un pequeño grupo de oficiales de la RAF lo observaba con inquietud, sin saber si estaban a punto de presenciar un acto de genialidad o una catástrofe. El silencio antes del encendido era tan espeso que hasta el tic-tac de un reloj lejano resultaba molesto. Entonces Whittle asintió. El técnico presionó el arrancador. Un zumbido bajo se extendió por el hangar, elevándose como un grito venido de otro mundo. Los hombres se estremecieron, cubriéndose los oídos instintivamente. Llamas salieron del tubo de escape. El calor hizo temblar las paredes onduladas. El suelo comenzó a vibrar. Los pernos tintinearon en sus anclajes. Un oficial gritó que cortaran la energía, pero Whittle levantó la mano, con la mirada fija en los indicadores. La máquina rugía cada vez más fuerte, como un huracán metálico desgarrando la noche. La pintura se desprendía de la pared cercana. El olor del queroseno quemaba la garganta, y aún así resistía. No hubo explosión ni fallo, solo potencia acumulándose en un desafío constante a las leyes de la física. «Dijeron que no podría funcionar más de 10 segundos», gritó alguien entre el estruendo. Whittle no respondió. Estaba contando. 11, 12, 14. El sonido se profundizó hasta convertirse en un trueno que ninguna hélice podría producir. 20 segundos. Luego 30. Cuando finalmente se cortó el suministro de combustible, el silencio que siguió fue irreal, denso, eléctrico, cargado de incredulidad. Durante un instante nadie se movió. El motor crepitaba al enfriarse, el metal contrayéndose con suaves chasquidos moribundos. Los oficiales lo miraban como si hubieran visto un fantasma. Whittle exhaló lentamente, con las manos temblorosas. No parecía un hombre celebrando una victoria, sino alguien que comprendía que acababa de abrir una puerta que jamás podría cerrarse. El comandante Henry Tizard escribió más tarde: «Sonaba como si el propio cielo hubiera quedado atrapado dentro de un tambor de hojalata, suplicando que lo liberaran». El motor no solo había funcionado, había desafiado toda la lógica del vuelo. Sin pistones, sin hélices, solo aire comprimido, encendido y expulsado hacia atrás a una velocidad que nadie había creído posible. En aquel hangar, Gran Bretaña había cruzado silenciosamente el umbral de una nueva era. Pero afuera, el mundo seguía librando su vieja guerra con balas y cuchillas. Al otro lado del canal, los ingenieros alemanes trabajaban bajo las luces encendidas de las fábricas de Heinkel, en talleres repletos de recursos, con apoyo estatal y confianza. En Inglaterra, el equipo de Whittle trabajaba bajo techos que goteaban, recogiendo chatarra, sobornando a proveedores para conseguir rodamientos.
El contraste era brutal. Los laboratorios del Reich resplandecían con abundancia. La innovación británica sobrevivía gracias a la desesperación y la fe. Whittle se limpió una mancha de hollín de la mejilla, su rostro iluminado por el resplandor moribundo del escape. Sus pulmones aún vibraban con el eco del sonido. Su pulso seguía el ritmo de la memoria del turbocompresor. No había champán, ni aplausos, solo el leve olor a combustible quemado y el peso de la historia posándose sobre sus hombros. Uno de los oficiales rompió finalmente el silencio. ¿Cuánto tiempo funcionó? La voz de Whittle era ronca. 20 segundos, respondió. Luego, en un susurro más bajo, 10 segundos más de lo que el universo decía que debía. Los demás rieron con nerviosismo, como si la risa pudiera liberar la presión acumulada en el aire. Aún no comprendían que lo que acababan de presenciar reescribiría todas las reglas de la aviación. El motor a reacción había cobrado vida, y en su aliento metálico el sonido de las hélices ya comenzaba a desvanecerse en el pasado. Cuando el último hombre abandonó el hangar, Whittle se quedó atrás. La oscuridad engulló las paredes, pero sus ojos permanecieron fijos en la máquina. Tocó la carcasa tibia, sintiendo su pulso débil como el de algo vivo. Afuera, un trueno distante rodó sobre los Cotswolds. Adentro, el verdadero trueno ya había nacido. Susurró para sí mismo, casi con incredulidad: «¡Funciona!». Nadie le creería al día siguiente, pero la historia sí lo haría. El eco de aquel primer motor se desvaneció en la memoria, pero sus raíces se extendían 12 largos años atrás, hasta una época en la que el sueño no era más que grafito sobre papel, y el hombre que lo imaginaba apenas pasaba de ser un cadete. El colegio de la Real Fuerza Aérea en Cranwell. Los pasillos olían a cera y a combustible de aviación. Una mezcla que marcaba la frontera entre la disciplina y la imaginación. El cadete Frank Whittle, de 21 años, permanecía encorvado sobre un cuaderno mientras sus compañeros dormían. La luz de la lámpara parpadeaba sobre sus bocetos. Tubos curvados, turbinas, flechas de aire. Estaba dibujando algo que aún no existía. Una máquina capaz de volar, no empujando el aire, sino devorándolo, comprimiéndolo y exhalando fuego. El lápiz se movía rápido, casi con fiebre. Las ecuaciones llenaban los márgenes como si fueran planes de batalla. Mientras otros pilotos soñaban con medallas, Whittle soñaba con relaciones de compresión. Creía que el vuelo había alcanzado su techo, que las hélices habían llevado a la humanidad tan lejos como la madera giratoria podía hacerlo. Pero el genio rara vez suena sensato para quienes defienden el orden establecido. Cuando Whittle presentó su trabajo, Desarrollos futuros en el diseño de aeronaves, los instructores lo leyeron con una mezcla de curiosidad y burla. ¿Un motor de turbina de gas? Absurdo. Un oficial superior golpeó el documento con su pipa y dijo: «Cadete Whittle, pedimos imaginación, no locura». La financiación fue denegada. La RAF creía en hélices, en cilindros de pistón y en humo. Lo que Whittle proponía sonaba a alquimia. No se rindió. Se graduó, pilotó biplanos a través de tormentas y probó nuevos cazas a velocidades que hacían desaparecer el suelo bajo sus alas. Cada rugido de motor le recordaba sus limitaciones. En 1930 patentó el concepto por su cuenta, pagando la tasa con dinero prestado. Casi lo arruinó. El gobierno no mostró interés. Los inversores privados lo llamaron un juguete para soñadores. Gran Bretaña, atrapada en la lenta molienda de la Gran Depresión, no tenía paciencia para revoluciones de metal. Los años siguientes fueron brutales. Las ideas de Whittle avanzaban más rápido que su época. Las fábricas cerraban, los presupuestos se reducían
y la producción aérea se centraba en diseños baratos y confiables. El Imperio Británico apenas podía financiar a sus propios pilotos, mucho menos a un nuevo tipo de motor. Aún así, él siguió trabajando. Noches sin paga, habitaciones impregnadas de aceite y frustración. Para 1936 fundó Power Jets Ltd., una empresa que existía más en el papel y el coraje que en la realidad. Su taller era más pequeño que el garaje de una aldea. 2 mecánicos, un torno prestado y un sueño sostenido con alambres y fe. Mientras tanto, al otro lado del canal, Alemania se rearmaba a velocidad industrial. Las fábricas resplandecían durante la noche. El metal resonaba como un himno nacional. Allí, un joven físico llamado Hans von Ohain garabateaba ecuaciones similares. Pero sus papeles terminaron sobre el escritorio de Ernst Heinkel, el magnate aeronáutico del Reich. En pocas semanas, von Ohain tenía un laboratorio, ingenieros, financiación y un asistente personal. Whittle, en ese mismo instante, vendía sus muebles para comprar álabes de compresor. La diferencia era abismal. La innovación alemana marchaba al ritmo del Estado. La invención británica suplicaba en la oscuridad. Pero había ironía en ese contraste. La libertad permitió a Whittle fracasar una y otra vez sin temer a la cárcel ni al castigo. La dictadura otorgó a von Ohain dinero ilimitado, pero una imaginación limitada. El ingeniero Alan Arnold Griffith calculó más tarde. Whittle era un ministerio del aire, un departamento de investigación y un taller en una sola persona, mientras que Alemania tenía un imperio de laboratorios. Para 1938, el motor GS-3 de von Ohain chispeó bajo el mando de Heinkel. Se veía limpio, pulido, oficial. Invitaron a periodistas. Los fotógrafos dispararon sus cámaras mientras las llamas lamían el escape. En Gran Bretaña, el banco de pruebas de Whittle temblaba dentro de un cobertizo de madera. Sus tuberías goteaban vapor y el ruido aterrorizaba a las vacas de los campos cercanos. Sin embargo, en medio de ese caos, sus cálculos empezaron a dar resultado. Su prototipo generó empuje continuo, pequeño, inestable, pero real. La diferencia no estaba en el espectáculo, sino en la sustancia. Los funcionarios seguían sin comprender. Las reuniones terminaban entre risas educadas. Un burócrata incluso sugirió que el motor a reacción podría ser útil para entregar correo o como juguete para niños. Whittle salió de la sala pálido de furia. Comprendió entonces que la burocracia era un enemigo más poderoso que la gravedad. En vísperas de la guerra, Alemania poseía ejércitos de ingenieros, laboratorios que zumbaban con precisión estatal y una maquinaria propagandística dispuesta a proclamar que la era del jet pertenecía al Reich. Gran Bretaña tenía a un solo hombre exhausto, un equipo sin sueldo y una carcasa metálica que vibraba con el viento. Pero bajo aquella piel oxidada se escondían matemáticas demasiado puras para fracasar. El caos de la libertad había engendrado una semilla más fuerte que el orden de la tiranía. El mundo aún no lo sabía, pero el cadete rechazado de Cranwell ya estaba compitiendo en silencio contra el Reich. Las nubes de guerra se reunían sobre Europa, y aún así, la máquina en el taller de Whittle se negaba a morir. A comienzos de 1939, después de años de súplicas e improvisaciones, el motor que había comenzado como un sueño en un cuaderno estaba por fin listo para mostrarse al mundo. El hangar en Rugby olía a queroseno y a limaduras de hierro. Cada superficie estaba cubierta por una capa de polvo acumulada tras meses de trabajo implacable. Whittle parecía más viejo que sus 31 años. Sus manos temblaban por el agotamiento, no por el miedo. Aquel día demostraría que su motor no era una fantasía. El interruptor de encendido hizo clic. Un zumbido ascendente llenó el aire. Al principio inseguro, pero poco a poco ganando confianza,
como un cantante que encuentra la nota correcta. El grupo de oficiales, zapatos lustrados, brazos cruzados, miradas escépticas, se movió con incomodidad mientras el sonido se agudizaba. Una lengua de fuego brotó del escape, lamiendo el aire con llamas azules. Los indicadores de presión bailaban. El suelo de hormigón vibraba. Whittle permaneció inmóvil, con el rostro iluminado por el resplandor incandescente. Durante unos segundos gloriosos, rugió como una tormenta atrapada. Luego, el combustible se agotó. Silencio. El humo se elevó lentamente, retorciéndose como fantasmas entre las vigas del techo. Whittle exhaló despacio. Esperaba aplausos, o al menos reconocimiento. En su lugar, oyó murmullos. Demasiado inestable, demasiado caro, demasiado peligroso de manejar. Un oficial murmuró: «Suena como el fin del mundo». Otro añadió: «¿Y qué aeródromo soportaría ese calor?». El sueño que debía haberle traído celebración despertó sospechas. El estamento militar británico, conservador y precavido, prefería los motores probados. El rugido seguro de los pistones antes que el chillido del progreso. Para ellos, el jet de Whittle era una curiosidad mecánica, no un arma. Los burócratas tomaron notas. Los ingenieros susurraron sobre derroche presupuestario y la prensa ni siquiera fue invitada. El rugido se desvaneció entre el papeleo. Pero en otro país el eco fue escuchado. La inteligencia alemana tomó nota discretamente de la demostración. En pocas semanas los informes llegaron a la sede de Heinkel. Los analistas del Reich escribieron que la investigación británica sobre propulsión por turbina ha alcanzado una etapa práctica. Fue suficiente para encender una carrera. En cuestión de meses, Hans von Ohain, que trabajaba ahora bajo el patrocinio personal de Heinkel, probaba su propio turborreactor. Nunca había conocido a Whittle, pero sus planos reflejaban muchos de sus cálculos. Coincidencia o espionaje no importaba. La competencia había comenzado. El ingeniero Hermann Wurster observó: «El inglés lucha contra su propio país por apoyo. Aquí el Estado mismo construye nuestros sueños». Agosto de 1939, aeródromo de Rostock-Marienege. El cielo alemán temblaba con el calor mientras el E-178 de von Ohain rodaba por la pista. Su diseño parecía elegante, revolucionario, casi cinematográfico. El avión se elevó suavemente, dio una vuelta y aterrizó sin incidentes. Las cámaras destellaron. Los oficiales aplaudieron. El Reich reclamó el primer vuelo a reacción del mundo. Los periódicos lo llamaron «prueba del genio alemán». Sin embargo, bajo el resplandor propagandístico, la verdad era mucho menos triunfal. El E-178 era frágil. Su motor apenas era confiable más allá de unos pocos minutos de funcionamiento. Se sobrecalentaba constantemente, generaba poco empuje y carecía de la resistencia necesaria para el combate. Incluso sus pilotos de prueba lo llamaban más un juguete que un arma. Pero la propaganda no necesitaba precisión. El régimen lo celebró igualmente, mientras el diseño superior de Whittle permanecía oculto en un cobertizo rodeado de mecánicos sin salario. La ironía dolía profundamente. El prototipo de Whittle, más pequeño, más eficiente, más aerodinámico, podría haber volado más alto y durante más tiempo si hubiera contado con los materiales y la mano de obra que Alemania volcaba en los suyos. Pero Gran Bretaña era demasiado cauta, demasiado lenta, demasiado insegura de sus propios visionarios. Whittle leyó sobre el jet alemán en silencio, con la mandíbula apretada y el periódico temblando ligeramente entre sus manos. Las líneas de elogio hacia von Ohain parecían escritas en fuego. A la fría luz de su laboratorio, Whittle volvió a repasar sus cálculos.
Las ecuaciones seguían siendo correctas. La física no entendía de fronteras ni de burócratas. Si tan solo pudiera demostrarlo en el aire. Su equipo continuó trabajando con piezas rescatadas y combustible racionado, el rugido del motor siendo su única forma de resistencia. Gran Bretaña se burlaba de él. Alemania lo escuchaba. El escepticismo de una nación se convirtió en la oportunidad de otra. Y mientras el mundo se encaminaba hacia la guerra, Whittle comenzó a comprender la verdad más cruel de todas, que la invención por sí sola no podía ganar una carrera. Necesitaba fe. Miró su máquina, manchada de hollín y aceite, y murmuró entre dientes: «Me creerán cuando ya sea demasiado tarde». Afuera, Europa se preparaba para arder. Dentro de aquel hangar, el futuro aguardaba, enroscado, palpitante, y listo para encenderse de nuevo. Cuando la guerra finalmente estalló, el motor de Whittle bien podía haber sido un mito. Gran Bretaña luchaba por respirar, por sus ciudades en llamas, por unos cielos llenos de humo. La batalla de Inglaterra convirtió a cada piloto en un símbolo, y a cada avión en una cuestión de vida o muerte. No había tiempo para experimentos que no prometieran la victoria inmediata. Las fábricas producían Hurricanes y Spitfires en filas interminables. Los ingenieros mejoraban motores probados, no sueños. El proyecto de Whittle estuvo a punto de ser estrangulado una vez más por los recortes presupuestarios. Demasiado arriesgado para uso en tiempo de guerra, decía un informe. Demasiado incierto. Whittle miró la nota de rechazo con la misma rabia entumecida que había sentido un centenar de veces. El aire fuera de su taller olía a gasolina y miedo. Apagones, sirenas de bombardeo, acero racionado. Y sin embargo, entre el caos, aún quedaban algunos hombres que creían. Uno de ellos era el comodoro del aire Harold Roxby Cox, un visionario silencioso oculto bajo las capas de contención británica. Cox comprendía lo que pocos podían ver, que el motor de Whittle no era un capricho, sino el siguiente capítulo del poder aéreo. Organizó reuniones secretas, sorteó la burocracia y convenció al Ministerio del Aire para darle al experimento una última oportunidad. «Estamos luchando por los cielos», dijo, «y esto podría ser la única manera de mantenerlos». A finales de 1940, Whittle trasladó su frágil operación a Gloster Aircraft en Gloucester, una empresa lo bastante pequeña para arriesgarse y lo bastante desesperada para preocuparse. La nueva máquina que construyeron juntos, el E-2839, no se parecía a ningún avión anterior. A las cortas y gruesas, morro liso, una única entrada de aire bajo la cabina. Los mecánicos lo llamaban el huevo. Los ingenieros lo llamaban imposible. El invierno de 1940 fue despiadado. Los hangares se congelaban por las noches. Los hombres trabajaban con guantes rígidos por el aceite y la escarcha. Y cada vibración del banco de pruebas sonaba como una alarma antiaérea. Pero cada fallo los acercaba un poco más a la perfección. El cabello de Whittle se volvió gris antes de tiempo. La tensión le marcó profundas líneas en el rostro. Aún así se negó a rendirse. Finalmente, en mayo de 1941, el mundo contuvo la respiración. Aeródromo de Cranwell. Amanecer. La hierba brillaba cubierta de rocío. Los mecánicos apretaban los últimos tornillos mientras los pilotos observaban con una mezcla de respeto y temor. El piloto de pruebas Jerry Sayer subió a la cabina, su mano enguantada rozando el metal frío. Whittle permanecía a unos pasos, con el rostro impenetrable y el corazón latiendo como un segundo motor. A las 7:40 de la mañana, el reactor cobró vida con un grito.
Un agudo silbido limpio llenó el aire, más nítido que cualquier rugido de hélice. El avión avanzó vacilante al principio y luego aceleró como una bala que abandona el cañón. El sonido desgarró la quietud de la mañana. Y entonces despegó. Suave sin esfuerzo, casi silencioso comparado con el estruendo que dejaba atrás. El E-2839 ascendió a 600 kilómetros por hora, trazando una estela plateada entre las nubes. Los hombres en tierra se quedaron inmóviles. Por un instante nadie habló. Luego estallaron los gritos, vítores, risas, incredulidad. Un mecánico lloró abiertamente, limpiándose la grasa de la cara con la manga. Whittle simplemente miraba hacia arriba, temeroso de que apartar la vista pudiera despertarlo de un sueño. Cuando Sawyer aterrizó y bajó de la cabina, se quitó el casco y sonrió. «Es más suave que cualquier avión con hélice que haya volado», dijo simplemente. El teniente de vuelo Jerry Sawyer informó. «Sin vibraciones, sin titubeos, solo empuje puro, implacable. Es como ser empujado por un viento que nunca termina». La prueba fue un triunfo más allá de las palabras, pero el triunfo en tiempos de guerra era un asunto peligroso. El gobierno selló el programa bajo un estricto secreto, sin comunicados, sin fanfarrias, sin rumores siquiera. La era del jet había llegado, pero estaba prohibido hablar de ella. Al otro lado del canal, Alemania presumía de sus armas milagrosas. El prototipo Me-272 de Heinkel ya rodaba por las pistas, deslumbrando a Hitler con su elegante silueta. Pero detrás del espectáculo se acumulaban los fracasos. Los motores explotaban tras 20 horas de vuelo. Las aleaciones se desmoronaban bajo el calor. El sistema de combustible se devoraba a sí mismo. El Reich podía fabricar miedo, pero no resistencia. Whittle, en cambio, había construido algo que funcionaba, y nadie podía saberlo. El silencio era casi insoportable. La máquina que podría haber transformado la guerra aérea permanecía oculta en los hangares, su rugido sustituido por el murmullo de los archivos clasificados. Gran Bretaña seguía luchando con Spitfires, pero un nuevo sonido había nacido. Un sonido no de palas cortando el aire, sino del propio aire convertido en fuego. Y en algún lugar, bajo el trueno de la guerra, el motor de Whittle aguardaba en silencio, como un rayo atrapado en una jaula, listo para cambiar el cielo para siempre. El avión a reacción había volado, y luego desapareció. El E-2839 fue sellado bajo capas de informes clasificados, su éxito susurrado únicamente en salas cerradas con llave. Mientras Gran Bretaña luchaba por sobrevivir en África y en el Atlántico, el triunfo de Whittle se convirtió en un secreto que nadie podía celebrar. Su motor, aquel que podría haber reescrito la guerra aérea, permanecía encadenado al papel y al silencio. Para 1942, Alemania había convertido el secreto en espectáculo. La Luftwaffe proclamaba sus armas milagrosas, con la arrogancia de una nación que aún creía en el destino. Los carteles hablaban de venganza desde los cielos. Los discursos prometían aeronaves más veloces que el relámpago, intocables para los pilotos aliados. La realidad era más compleja, pero el mito funcionaba. Incluso la inteligencia aliada comenzó a inquietarse. ¿Podría el Reich estar preparando algo más allá de toda imaginación? En laboratorios de Baviera y Turingia, ingenieros rodeados de banderas con esvásticas trabajaban en el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Sus líneas eran hermosas, letales, seductoras. En los vuelos de prueba cortaba el aire más rápido que cualquier cosa construida por manos humanas. Los oficiales alemanes que observaban desde tierra sintieron el mismo asombro que Whittle había sentido en Cranwell
un año antes. Pero sus aplausos ahogaron las señales de advertencia. Dentro del cuerpo plateado del Me-262 latía un corazón inestable. Sus dos motores Yumo 004 eran obras maestras mecánicas sobre el papel y pesadillas en la práctica. Ardían demasiado, se derretían con facilidad y devoraban metales escasos como el platino y el cromo. El Reich no podía producirlos en cantidad, y aún así seguía prometiendo la victoria mediante la velocidad. Mientras tanto, en Gran Bretaña, la pequeña empresa de Whittle, Power Jets Ltd., trabajaba casi en el anonimato. Sin fanfarrias, sin cámaras, sin propaganda. Solo hangares fríos, combustible racionado y el compás constante del progreso. Su equipo perfeccionaba el turborreactor W2B23, el descendiente directo de aquel primer milagro en Cranwell. Más pequeño, más simple y mucho más confiable que cualquier motor alemán, era la respuesta de un ingeniero al caos. Eficiencia sobre velocidad, precisión sobre espectáculo. Hans von Ohain admitiría más tarde: nosotros perseguíamos la velocidad, ellos perseguían la resistencia. El taller de Whittle olía a aceite de máquina y desesperación. Estaba demacrado, tosiendo de puro agotamiento, pero su mente ardía. Debemos construir motores como la naturaleza construye corazones, dijo una vez, para que funcionen eternamente, no para que exploten gloriosamente. El W2B23 se convirtió en ese corazón, constante, disciplinado, vivo. En Alemania, en cambio, el Me-262 devoraba recursos más rápido de lo que el Reich podía reponerlos. Sus motores duraban apenas 25 horas antes de fallar. Los mecánicos bromeaban con amargura diciendo que cada vuelo era su último. Los pilotos adoraban la belleza de la máquina, pero temían su carácter. «Vuela como los dioses», escribió uno, «y muere como una vela». Los nuevos motores de Whittle podían funcionar 5 veces más tiempo con la mitad del combustible. Pero nadie fuera de un puñado de oficiales lo sabía. Para proteger el secreto, incluso los pilotos tenían prohibido hablar del proyecto. Cuando un aviador mencionó accidentalmente la palabra reactor en un pub, fue reasignado en menos de una semana. Gran Bretaña guardaba su silencio con la misma fiereza con que Alemania alardeaba de su confianza. El contraste se acentuó a medida que la guerra se oscurecía. Los ingenieros alemanes trabajaban bajo el sonido de las sirenas y la sombra de los bombarderos. Usaban mano de obra esclava para forjar las palas de las turbinas, con hornos que ardían como el infierno mismo. Gran Bretaña, golpeada pero indomable, confiaba en pequeños equipos de pensadores y voluntarios. Una nación construía reactores mediante el miedo, la otra mediante la perseverancia. A finales de 1943, el equilibrio se había desplazado silenciosamente. El Me-262 volaba más rápido, sí, pero cada motor que funcionaba era un milagro. Los pilotos regresaban a la base con humo saliendo de una góndola, el olor a metal quemado llenando la cabina. Los motores de Whittle, aunque invisibles, ronroneaban en interminables pruebas en tierra, listos para su producción. En los cielos desgarrados por la guerra, dos filosofías chocaban sin encontrarse: la obsesión de la tiranía por el poder contra la paciencia de la libertad con el proceso. Los alemanes construían máquinas para impresionar a su Führer. Los británicos construían motores para perdurar más allá de la guerra. Cuando los aviones de reconocimiento aliados fotografiaron finalmente las bases de reactores alemanes, el pánico se propagó por los centros de mando. Pero tras el miedo se escondía una verdad silenciosa. Gran Bretaña ya poseía un motor mejor, oculto entre graneros y secretos. Whittle observaba los informes sobre los reactores alemanes con ojos vacíos. Conocía su velocidad, su debilidad, su destino.
«Están quemando la vela por ambos extremos», murmuró a un colega, «y lo llaman luz solar». Las máquinas milagrosas de la Luftwaffe brillaron en el horizonte, deslumbrantes y efímeras. Las británicas permanecieron invisibles, frías, metódicas y vivas. Unos adoraban el espectáculo, otros la supervivencia. Y en esa diferencia residía el verdadero futuro del vuelo. A finales de 1943, el secreto nacido en un frío hangar británico comenzó a cruzar el océano. La guerra se había vuelto global. Y la idea de Whittle también. Gran Bretaña estaba agotada, con escasez de metal, combustible y personal técnico. Pero Estados Unidos tenía lo que Whittle jamás tuvo: fábricas que nunca dormían, acero sin fin y dinero que fluía como mineral fundido. Por primera vez, su silenciosa invención se encontraría con la fuerza de la industria. Un paquete codificado partió de Londres a bordo de un transporte militar. Planos, resultados de pruebas y un único modelo funcional del turborreactor W2B-23. Dentro de su carcasa de acero descansaba una década de lucha. Cálculos escritos en trozos de papel, noches sin paga, triunfos ocultos de los titulares. Cuando la caja llegó a la planta de General Electric en Lynn, Massachusetts, los ingenieros estadounidenses se agruparon alrededor como si abrieran un artefacto de otro mundo. Uno de ellos murmuró: «Parece demasiado simple como para cambiar el mundo». Aún así, lo construyeron. En una cámara de pruebas de hormigón en Cleveland, el primer modelo estadounidense, el motor IA, fue montado sobre un armazón de acero. Los técnicos, con guantes de cuero, lo atornillaron firmemente, revisaron los indicadores y retrocedieron unos pasos. El aire olía a aceite y metal frío. Alguien presionó el arrancador. La turbina gimió, se encendió y estalló en una columna de fuego. El estruendo recorrió el pasillo, haciendo vibrar las ventanas. Los hombres se agacharon instintivamente, esperando una explosión, pero no ocurrió nada. El rugido se transformó en un grito limpio, sostenido, perfecto. El motor funcionaba. Los observadores se quedaron sin palabras, mirando el resplandor del escape. Uno se secó el sudor de la frente y rió con nerviosismo. «Esa es la máquina de Whittle», dijo el ingeniero jefe, «y funciona mejor que todo lo que hemos construido». El ingeniero Donald Warner escribió: «Era como contemplar una tormenta domesticada, aterradora pero obediente». Para los estadounidenses que vivían según cifras de producción y plazos de entrega, el diseño fue una revelación. Sin metales raros, sin aleaciones imposibles, sin química misteriosa, solo lógica y elegancia. Mientras los ingenieros alemanes luchaban contra averías constantes, la turbina de Whittle era tan simple que podía fabricarse en una línea de montaje. Cada pala, cada rodamiento podía forjarse con los medios de la industria común. Su genialidad residía en la sencillez. En tiempo récord, General Electric comenzó a fabricar una versión mejorada. El Ghetto 31 sería el motor del primer caza a reacción estadounidense, el Bell P-59 Aira Comet. El avión era tosco, pesado y de formas poco elegantes, pero en el instante en que despegó, la historia volvió a inclinarse. El 1 de octubre de 1942, sobre el lago seco de Muroc, California, el Aira Comet se elevó hacia el cielo del desierto. La sonrisa del piloto era visible incluso desde tierra. El sonido era nuevo, no un rugido sino un flujo agudo y constante, como si el aire mismo hubiese encontrado su propia voz. El vuelo no fue perfecto. El reactor era más lento de lo que esperaban los ingenieros y menos ágil que los cazas de hélice. Sin embargo, voló con fiabilidad, prueba de que el diseño de Whittle funcionaba, no solo en teoría, sino en metal preparado para el combate.
El Airacomet no se construyó para ganar batallas. Se construyó para ganar tiempo. Entrenó a una generación de pilotos que luego volarían más rápido de lo que cualquier alemán habría imaginado. De regreso en Inglaterra, Whittle recibió la noticia con serenidad. Su creación había cruzado el Atlántico y alcanzado su máximo potencial en manos extranjeras. Se sentía orgulloso, pero el sabor de la ironía era amargo. Aquello que su propio gobierno había dejado morir de hambre, otra nación ahora lo alimentaba. Aún así, comprendía lo que significaba. Los aliados poseían por fin el único motor a reacción del mundo que podía producirse por miles. Mientras las fábricas aliadas zumbaban, las plantas de motores alemanas se ahogaban bajo los bombardeos. Sus talleres brillaban rojos por los incendios. Los de Whittle azules por el éxito. Los jets milagrosos del Reich seguían explotando tras 20 horas. El J-31 funcionaba durante cientos. En Washington, los generales estadounidenses comenzaron a entender lo que aquello implicaba. El futuro ya no pertenecería a las naciones que glorificaban el genio por encima de la disciplina, sino a las que podían transformar la brillantez en maquinaria, con silencio, eficacia y constancia. El boceto rechazado de Whittle se había convertido en una línea de producción. La era del jet ya no era un sueño en un cobertizo británico ni un póster de propaganda en Alemania. Estaba viva, ardiendo sobre los desiertos de California y los cielos de Inglaterra, con un sonido demasiado nuevo para tener nombre. Los aliados habían desbloqueado el arma de la resistencia. Y desde ese momento, el equilibrio del poder empezó a inclinarse, no con bombas, sino con el sonido del aire mismo siendo desgarrado por la mente de un hombre al que alguna vez llamaron loco. A comienzos de 1944, la carrera por los cielos se había convertido en un delirio febril. El Reich seguía aferrado a sus fanfarronadas sobre armas maravillosas, jurando que una invención decisiva borraría la ventaja aliada. Los discursos de Hitler prometían venganza a través de la tecnología. Reactores más veloces que las balas, cohetes capaces de incendiar ciudades antes de que las sirenas de alarma pudieran gritar. Pero bajo la propaganda, los ingenieros trabajaban entre techos derrumbados, reuniendo piezas de fábricas bombardeadas. Las máquinas milagrosas de Alemania nacían entre ruinas. Ese verano, el Messerschmitt Me-262 llegó finalmente al frente. Su primer despegue de combate retumbó sobre el aeródromo bávaro como una plegaria desesperada. Los dos reactores silbaban y rugían, lanzando llamas azules gemelas sobre la pista. Los pilotos que lo volaron por primera vez describieron una sensación de incredulidad. Aceleraba como ningún caza con hélice sobre la tierra. Los Mustang aliados parecían inmóviles en comparación. Pero la gloria duraba apenas unos minutos. Los motores Yumo 004, construidos con metales reciclados y aleaciones defectuosas, se sobrecalentaban en pleno vuelo. Después de cada misión, los mecánicos los desarmaban por completo, sustituyendo palas agrietadas y turbinas deformadas. La vida útil promedio de un motor a reacción alemán era de 20 horas. Muchos no sobrevivían ni 10. A veces fallaban antes de despegar, rociando las pistas con fragmentos incandescentes. Rápido pero frágil, se convirtió en el susurro que atormentaba los hangares de la Luftwaffe. Los pilotos amaban la velocidad del Me-262, pero temían su temperamento. Si ascendían demasiado, el motor se apagaba. Si descendían demasiado, se desintegraba. Cuando el combustible se agotaba, el avión planeaba impotente, una flecha sin fuerza. Los pilotos aliados pronto aprendieron su debilidad. Esperaban a que los Me-262 completaran sus pasadas y, cuando reducían velocidad para aterrizar, se lanzaban sobre ellos.
Más de un as alemán fue derribado en la aproximación final, traicionado por el mismo poder en el que había confiado. En Londres los informes provocaron inquietud pero no pánico. Gran Bretaña ya sabía lo que el enemigo ignoraba. Los aliados también tenían sus propios reactores. En el secreto absoluto de los ensayos de la RAF, el Gloster Meteor había sido completado, impulsado por los últimos motores 2B23C de Whittle. Su forma era poco llamativa, casi torpe, nada semejante al estilizado Me-262, pero funcionaba. Operaba día tras día sin fallos catastróficos, con motores que zumbaban con la certeza de un reloj. El 27 de julio de 1944, el Meteor F-1 realizó su primer vuelo operativo. No hubo cámaras de prensa, ni multitudes, ni declaraciones de nueva era. Despegó del aeródromo de RAF Manston bajo cielos grises, no en busca de gloria, sino de supervivencia. Su misión: interceptar las bombas volantes B-1 que rugían hacia Londres. Los pilotos estaban juramentados al silencio. No llevaban insignias de unidad ni escribían informes detallados. Incluso a otros escuadrones de la RAF solo se les dijo que nuevos aviones se habían unido a la defensa. Lo que sobrevoló la costa inglesa aquel verano no era solo otro caza. Era el primer reactor aliado en combate. Los Meteors cazaban las B-1 como depredadores silenciosos. El piloto se inclinaba hacia adelante, el acelerador al máximo, los dos reactores aullando mientras acortaba la distancia. El pulsorreactor de la B-1 tartamudeaba, dejando una estela de fuego sobre el canal. A 600 kilómetros por hora, el Meteor la alcanzó, disparó, y las ráfagas iluminaron el cielo. La explosión desgarró las nubes, bañando la cabina con un resplandor naranja. Cuando el humo se disipó, el piloto miró hacia abajo y comprendió lo que acababa de ocurrir. El primer reactor del mundo había destruido el primer misil de crucero de la historia. El comandante Hugh Joseph Wilson escribió: «Fue como ver al futuro destruir al pasado, un sonido más veloz que el miedo mismo». A lo largo de Europa, los pilotos alemanes vivieron lo opuesto a una revelación. Sus Me-262, antes considerados invencibles, quedaron en tierra por falta de motores y combustible. Las fábricas producían fuselajes sin turbinas, alas sin corazón. La obsesión de Hitler por convertir el reactor en un bombardero retrasó su verdadero propósito durante meses. Los ingenieros protestaron. Algunos fueron encarcelados. El arma milagrosa de la Luftwaffe se había convertido en un cadáver burocrático, magnífico y al mismo tiempo inútil. Mientras tanto, el diseño de Whittle seguía multiplicándose, silenciosa y metódicamente, bajo licencia británica y estadounidense. La misma turbina que una vez funcionó 10 segundos más de lo que el universo permitía, ahora impulsaba escuadrones de reactores de entrenamiento. Los jets alemanes rugían y morían. Los aliados ronroneaban y resistían. En el último invierno de la guerra, el grito del reactor se había convertido en el sonido de un mundo nuevo. Ya no resonaba solo en hangares secretos o en informes clasificados. Llenaba los cielos sobre Gran Bretaña y los desiertos de América. La invención que comenzó como la obsesión de un solo hombre ahora ondeaba bajo las banderas de las naciones. Y sin embargo, el propio hombre, Frank Whittle, comenzaba a desvanecerse. Tenía apenas 37 años, pero parecía 20 más viejo. Los años de humo, presión y noches sin dormir habían desgastado su cuerpo como el óxido corroe el acero. Su corazón empezaba a fallar. Sus nervios estaban consumidos por el agotamiento. En las fotografías de 1945, aparece de pie junto al Gloster Meteor con el uniforme impecable, sonriendo levemente mientras los demás celebran con entusiasmo. Detrás de esa sonrisa se esconde el silencioso conocimiento de que la guerra le había quitado todo,
excepto su creación. Sobre los aeródromos de Inglaterra, los Meteor de doble motor rugían entre las nubes con un gruñido metálico y afilado, el sonido mismo de la modernidad. Los pilotos describían la sensación como montar una explosión controlada. El mundo se difuminaba, las vibraciones se volvían suaves y el paisaje debajo se descomponía en franjas de color. Cada vuelo representaba un paso más lejos de la era del pistón. Los mismos motores que una vez habían funcionado 10 segundos más de lo que el universo permitía, ahora impulsaban a los hombres a 600 millas por hora. Al otro lado del Atlántico, otra máquina tomaba forma, el Lockheed P-80 Shooting Star. Salió de la fábrica bajo el sol de California, plateado, impecable, con su fuselaje aerodinámico brillando como una hoja de acero. Su corazón era puro Whittle, un turborreactor derivado directamente de su motor WW2B, perfeccionado por General Electric y moldeado con precisión estadounidense. Cuando despegó de la base aérea de Muroc, el rugido que siguió no fue una simple prueba. Fue la historia repitiéndose a una escala mayor. El Shooting Star se convirtió en el primer caza a reacción operativo de los Estados Unidos, el hijo de un sueño británico criado por manos americanas. Ingenieros de ambos lados del Atlántico se reunieron para verlo ascender, con los rostros iluminados por el reflejo del escape. Sin discursos, sin tambores, solo la confirmación cruda y ensordecedora de que el vuelo había cambiado para siempre. El ingeniero Clarence Kelly Johnson escribiría más tarde: Whittle nos dio la semilla. Nosotros solo la plantamos en un suelo más grande, y creció hasta alcanzar el cielo mismo. Mientras tanto, Alemania se desintegraba. Las mismas fábricas que habían dado vida al Me-262 yacían ahora enterradas bajo los escombros. El rugido de los motores fue sustituido por el aullido de las sirenas y el estruendo de los tanques sobre calles destrozadas. El níquel y el cromo, antes reservados para las palas de las turbinas, se habían convertido en lujos imposibles. Los pilotos con combustible para un solo vuelo besaban sus aviones antes de despegar, sabiendo que no regresarían. El imperio que había soñado con dominar los cielos había perdido incluso el suelo bajo sus pies. Whittle observaba el colapso desde lejos, con sentimientos encontrados. Había construido algo destinado a elevar a la humanidad, pero había nacido en medio de la guerra, la misma guerra que dejó a millones anclados para siempre. Su invención había demostrado su valor no en tiempos de paz, sino en la destrucción. La ironía era insoportable. No escribió sobre victoria, sino sobre resistencia. Solo quería que funcionara. Anotó en su cuaderno: ahora ha cambiado el cielo. En los meses siguientes, el horizonte comenzó a transformarse. El Meteor continuó sus patrullas sobre Europa, escoltando las últimas misiones de bombarderos que pondrían fin al conflicto. El Shooting Star surcó el Pacífico. Demasiado tarde para combatir, pero listo para definir la próxima era. Desde Tokio hasta Berlín, cada mente militar comprendió lo inevitable. El motor de pistón había muerto. El reactor era inmortal. Los pequeños talleres británicos, alguna vez considerados curiosidades, habían dado origen a una tecnología que ahora rugía desde todos los rincones del mundo aliado. El contraste no podía ser mayor. En Alemania, los ingenieros desmantelaban lo que quedaba de sus Me-262 para venderlo como chatarra. En Gran Bretaña y Estados Unidos, nuevos prototipos apuntaban más alto, hacia velocidades que rozaban el borde del sonido. Una noche, Whittle se sentó en su escritorio, con la luz de la lámpara parpadeando sobre los papeles esparcidos. Aún podía oír el primer grito de aquel prototipo en 1941, la noche en que el hangar tembló. Ese sonido nunca lo había abandonado. Vibraba en sus huesos como un espectro. Afuera de su ventana,
Un meteor rugía mientras atravesaba las nubes, y por un instante sonrió. La guerra estaba terminando, pero su guerra, la batalla por el cielo, apenas comenzaba. El mundo ya se inclinaba hacia la velocidad supersónica, y el motor de Whittle era su latido. Del silencio de la lucha de un solo hombre había nacido el rugido que jamás se extinguiría. La guerra había terminado, pero sus ecos aún retumbaban en el cielo. El rugido de los motores que antes significaba destrucción, ahora anunciaba algo distinto. Un futuro liberado de hélices y pistones. En hangares de toda Gran Bretaña y América, hombres con uniformes manchados de grasa preparaban aviones que rozarían el borde del sonido. Había comenzado la era del reactor, y su pulso era la creación de un hombre que alguna vez trabajó en un garaje alquilado. Los reactores alemanes habían ardido con brillo, y furia, como meteoros destinados a morir jóvenes. Por un instante volaron más rápido que cualquier otro avión vivo, y luego se desintegraron bajo su propio fuego. El diseño de Whittle, lento en nacer y privado de reconocimiento, perduró. Su fuerza no residía en el espectáculo, sino en la sencillez. Sus máquinas no necesitaban perfección, sino perseverancia. No prometían milagros, solo resultados. Y esa diferencia, la resistencia silenciosa y disciplinada frente al fulgor desesperado, fue la que decidió el futuro de la guerra. En 1945, cuando los ingenieros aliados examinaron los Me-262 capturados, quedaron asombrados por el contraste. En el interior de los motores alemanes encontraron palas de turbina agrietadas y ennegrecidas, sus aleaciones medio fundidas por su propio calor. Cada superficie mostraba las cicatrices de la prisa. En los motores de Whittle, en cambio, el metal brillaba. Las tolerancias eran precisas, el diseño limpio. Las fábricas británicas habían convertido el caos en orden. Las alemanas habían transformado el genio en ruina. El piloto de pruebas estadounidense Jack Woolhams dijo: «Los alemanes construyeron velocidad y olvidaron el tiempo. Whittle construyó tiempo y conquistó la velocidad». No era una historia de dominación, sino de resistencia. Donde la dictadura perseguía la gloria, la democracia cultivaba la paciencia. La ciencia, al servicio de la tiranía, se devoró a sí misma. La ciencia, al servicio de la libertad, remodeló el mundo. La victoria aliada en el aire no fue solo una victoria de máquinas, sino de mentalidades. La creencia de que el conocimiento, cuando se le deja respirar, puede superar al miedo. En los años que siguieron, los motores a reacción impulsaron algo más que cazas. Levantaron civiles sobre los océanos, convirtieron continentes en horas y llevaron a los exploradores a alturas antes inalcanzables. Los aeropuertos sustituyeron a los campos de batalla. La misma llama azul que había ardido para la guerra ahora iluminaba el amanecer de la paz. El rugido que antes aterrorizaba al mundo se convirtió en su himno de progreso. Pero para Whittle el triunfo fue agridulce. La gloria pertenecía a las naciones, no a los individuos. Había entregado todo: su salud, su juventud, su paz. Y vio a otros volar las máquinas nacidas de sus noches sin dormir. Para 1948 se había retirado de la RAF, con el cuerpo destrozado pero con un legado imparable. El mundo hablaba ya en el lenguaje que él había inventado, aunque pocos recordaban el precio de su creación. Una tarde, años después, se sentó solo cerca del aeródromo de Farnborough. El cielo sobre él vibraba con el zumbido familiar de las turbinas. Un meteor, descendiente de su primer diseño, ascendía suavemente entre las nubes, su cuerpo plateado destellando bajo la luz del sol. Whittle apoyó las manos sobre las rodillas
y siguió con la mirada al reactor hasta que se convirtió en un punto brillante, y luego desapareció por completo. «Fue rechazado una vez», murmuró, con una voz apenas audible entre el viento, «como yo». Sus palabras no llevaban amargura, sino una calma satisfacción. A su alrededor, el aire olía débilmente a combustible y lluvia, el mismo aroma que había impregnado sus sueños desde Cranwell. Más allá del horizonte, nuevos motores rugían, más veloces y poderosos de lo que jamás imaginó. Sin embargo, su linaje se remontaba a aquella noche de 1941, cuando un hombre exhausto y un puñado de creyentes encendieron un pequeño hangar con fuego. Ahí fue donde realmente comenzó la era del reactor. No en los laboratorios de Berlín, ni en los búnkeres de Hitler, sino en un taller con goteras en Inglaterra, bajo un techo agrietado y una convicción firme de que lo imposible solo necesitaba tiempo. El mundo había cambiado, pero la lección perduraba. La verdadera innovación no llega acompañada de aplausos. Nace en el silencio, en la duda, en habitaciones donde nadie cree. Y cuando finalmente se eleva, como un meteor atravesando las nubes, reescribe todo lo que existió antes,